l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52% du produit mondial brut. La mondializzazione ha avuto questo effetto di unificare le classi capitalistiche in tutto il mondo. Tutti si rappresentano a Wall Street. Wall Street non è semplicemente il centro del capitale americano, è il centro del capitalismo collettivo mondiale. Can we tame globalization? Can we tame the G1? Can we tame the G7 and D8, then G8? Can we embed governance in new structures of effectiveness and accountability? That is the big question for our century. La mundialización está siendo pilotada por gigantescas empresas multinacionales. Ya se han hecho con enormes zonas del planeta y amenazan con tomar muchas más. Importantes regiones de todo el mundo están fuera de la jurisdicción de cualquier Estado. Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Blair o el señor Bush, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego. Les chefs d'État démocratiquement élus de ces États puissants, le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder les chiffres de la bourse, les indicateurs de la bourse de New York, de Tokyo, de la veille, pour savoir quel est le millimètre d'espace qu'ils ont pour leur politique fiscale, pour leur politique de l'emploi, pour leur politique d'investissement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des entreprises transnationales ont un pouvoir beaucoup plus important que les États, que les gouvernements. Et la mondialisation, elle est économique et financière, et elle a pour but de transformer toute la réalité du monde en marchandises, c'est-à-dire en produits qu'on peut vendre ou qu'on peut acheter. Las grandes fortunas y los intereses de los países más desarrollados ahogaron la posibilidad de un mejor reparto en el mundo. Y desde los fertilizantes hasta el agua, desde los cereales hasta el petróleo, todo cayó en sus manos, en el de las megaempresas, muchas de ellas con mayor potencial económico que muchas naciones del planeta. Le chiffre du bilan de ExxonMobil est supérieur au produit intérieur brut de l'Autriche. Le General Motors, le bilan de General Motors est supérieur au produit intérieur brut du Danemark. C'est que cette mondialisation, que les anglo-saxons appellent globalisation, a pour but de réduire la capacité des populations et des individus à décider de leur avenir. Et tout se décide uniquement en fonction des intérêts capitalistes des entreprises. Et si nous ne nous réveillons pas maintenant, eh bien c'est la jungle qui va recouvrir notre continent, la loi du plus fort. Il n'y a aucune raison que les démocraties telles que nous les connaissons, la civilisation républicaine démocratique ou la monarchie constitutionnelle telle que nous le connaissons depuis un peu plus de 200 ans sur ce continent, continue. Y los organismos internacionales que determinan
toda la economía de un país, que hacen lo que quieren, no son democráticos, ¿cómo es que podemos contentar-nos, satisfacer-nos com esta democracia política que só nos permite quitar um governo e poner outro? Como é que é? ¿Por qué la gente no se da cuenta de esto? ¿Y por qué es que los políticos no tienen la valentía de un día llegar a la televisión y decir, carísimos conciudadanos, venimos a hacer aquí una confesión sincera, es que nosotros no gobernamos. Estamos aquí porque somos los comisarios de los señores que están arriba, que se llaman, que tienen nombres, y ahora aquí una serie de nombres de grandes transnacionales. Indirectamente, claro, que eu não estou dizendo que eles estão ao serviço de todo isso, pero el mundo funciona, digamos, de esta forma. Los políticos han sido como han sido, entre otras cosas, porque el pueblo se ha conformado, porque ha dicho, bueno, es que quizás que es la única solución, y poco a poco nos vamos dando cuenta de que la capacidad de participación de los ciudadanos, en lugar de impulsarse, se ve que la democracia, como yo le decía antes, no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta, que es muy distinto, ¿verdad? La democracia que hay actualmente en el mundo es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. El voto gratis no existe. Es una mentira. Que cuando vamos a votar para nada. Por una razón, que estamos votando para gente que no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Después de votar, la mayoría de los pueblos quedan en un estado de indefensión jurídica, legal, frente a la decisión de los gobiernos. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer, acatar lo que desde arriba llega, entonces yo diré que no vale la pena. Aquí el problema es si efectivamente queremos, mira, pero quería decir otra cosa, esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden, bueno, ocurrió con Clinton, imagino, ocurrió con Kennedy, ocurrió incluso con el señor Tony Blair, que sí, los socialistas sobre todo, encantados con todo eso, ocurrió con Lula. Está ocurriendo con Chávez. Se imaginó que podía ocurrir con Kirchner. Se creyó que podía en Chile con Ricardo Lagos. Y no quiero decir que cada uno de ellos no haya hecho lo que podía. Pero el problema está ahí. ¿Qué es lo que significa lo que se puede? Yo pienso, o nos enfrentamos realmente, aguantando las consecuencias, o entonces todo lo que sea compaginar lo que nos gustaría o que nos necesitaría con las imposiciones que llegan desde arriba, eso no se puede. A los pocos días de asumir Lula, hubo una declaración de Frei Betto. Y Frei Betto lo dice muy sintético y con mucha precisión. Lula llegó al gobierno, pero no al poder. Entre llegar a un gobierno y tener el poder de lograr los cambios, hay una distancia abismal. Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão.